Hola, soy Jacobo Greenberg, y si estás aquí es porque ya sabes, en lo más íntimo de tu ser, que existe algo más profundo que tu mente racional, algo más vasto que tu rutina diaria, algo más antiguo que cualquier interpretación psicológica, tu campo interno, ese campo que vibra, que recibe, que percibe, que interpreta la realidad mucho antes de que tú puedas ponerla en palabras. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es muy probable que en los últimos días, en las últimas semanas, o incluso desde hace mucho más tiempo, hayas sentido un impulso extraño, una necesidad silenciosa, un deseo casi inexplicable de simplemente acostarte, no para dormir, no para huir, no para rendirte, sino para detenerte, para escuchar, para percibir, para regresar. Mucha gente cree que ese impulso de quedarse en la cama, de no querer moverse, de querer permanecer en reposo, es un signo de debilidad, de pereza o de desmotivación. Pero yo quiero mostrarte algo completamente distinto. Quiero que veas ese impulso desde la perspectiva de la látiz, desde la estructura vibratoria del universo, desde la teoría sintérgica. Quiero que entiendas que ese deseo no viene de tu mente agotada, sino de tu alma llamándote, tu alma diciéndote, detente, estoy tratando de hablar contigo. Cuando tu percepción se fragmenta, cuando tu campo interno se llena de ruido, cuando tus emociones se saturan por exceso de estímulos, el cuerpo responde, y la respuesta más común no es correr, no es hacer más, no es acelerar, la respuesta más profunda es detenerse, acostarse, rendirse al descanso no como escape, sino como puerta, una puerta hacia la reorganización interna. Y te lo digo con absoluta claridad, si sientes esa necesidad, no estás fallando, te estás reacomodando, estás intentando recuperar coherencia en tu campo perceptual. He observado este fenómeno en cientos de personas, en experimentos, en meditaciones, en estados expandidos de conciencia. Cuando el campo se desajusta, el cuerpo busca automáticamente la posición horizontal, y no es casualidad. Cuando te acuestas, tu energía se distribuye de manera distinta, tu percepción cambia, tu cerebro entra en frecuencias que permiten la integración, tu campo electromagnético se organiza, la látiz se estabiliza, en otras palabras, te alineas. La vida moderna, con su velocidad absurda y su exigencia constante, no te permite escuchar los microajustes de tu alma. Ella te habla siempre, pero tú pocas veces la escuchas, y cuando la desconexión es demasiada, cuando tu mente se llena de expectativas y de ruido, cuando tu identidad empieza a agrietarse por exceso de exigencias, el alma toma una sola decisión, detenerte, y lo hace de la manera más sencilla y a la vez más poderosa, te roba las ganas de levantarte. Sé que esto puede sonar extraño, incluso incómodo, pero quiero que lo escuches sin juicio. Tu deseo de acostarte todo el día no es destrucción, es recalibración, y aunque muchos lo interpretan como un síntoma negativo, en realidad es una señal profunda de alineación en proceso. Es tu organismo completo preparándose para una expansión, porque antes de expandirte necesitas vaciarte, antes de transformarte necesitas silencio, antes de encontrarte necesitas detenerte. Quiero que reflexiones un instante en algo. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir sin interpretar? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste sin culpa? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu cuerpo decidiera por ti? El alma habla a través del cuerpo y el cuerpo habla a través de las ganas, o la falta de ganas. Si tu cuerpo te está diciendo acuéstate es porque estás entrando en un proceso de reorganización profunda. No una reorganización banal, no un simple descanso físico, sino una reorganización vibratória. La teoría sintérgica dice que toda percepción es una construcción entre la actividad del cerebro y la estructura informacional del universo. Eso significa que cada vez que tu percepción se sobrecarga, se distorsiona la interacción entre tu mente y la látiz. Y cuando esa interacción se distorsiona, tu experiencia se vuelve caótica, confusa, pesada. Eso es lo que mucha gente describe como cansancio emocional, cansancio mental, desgano o necesidad de desaparecer del mundo. Pero en realidad no es cansancio, es un llamado a recalibrar la interfaz entre tu conciencia y el campo. Cuando tu alma necesita ordenar esa interfaz, el cuerpo lo sabe antes que tú, lo siente, lo anticipa, lo interpreta, y la interpretación más directa es la inercia hacia el reposo. Tú piensas que quieres estar acostado porque estás cansado, pero no es así. Quieres estar acostado porque tu campo necesita reescribir patrones, necesita reordenar frecuencias, necesita recuperar coherencia. Y la coherencia no aparece en la tensión, aparece en la entrega. Imagina que tu campo interno es como un lago. Cuando vives acelerado, ese lago se agita, las olas se vuelven cada vez más grandes y el agua pierde claridad. Ya no puedes ver el fondo, ya no puedes ver lo que hay dentro. Pero cuando te detienes, cuando te acuestas, cuando sueltas el movimiento externo, ese lago empieza a calmarse, las ondas se vuelven pequeñas,
el agua se vuelve transparente, y es precisamente en ese momento cuando tu alma aprovecha para mostrarte lo que estabas ignorando. Por eso tanta gente cuando se acuesta sin intención, empieza a recordar cosas, a sentir emociones que tenía guardadas, a escuchar su intuición, a pensar en direcciones nuevas. No es casualidad, es integración. Y la integración solo ocurre cuando reduces la velocidad. Por eso no tienes que pelearte con ese impulso, no tienes que juzgarlo, tienes que escucharlo, porque si lo escuchas te das cuenta de que no es desgano, es transición. Yo he observado esta transición en estados alterados de conciencia, en meditaciones profundas, en estudios de percepción y en experiencias de recomposición del campo. Y en todos los casos, antes de un salto cuántico personal, antes de una expansión, antes de una transformación radical, aparece un periodo de reposo intenso, un periodo en el que todo dentro de ti parece detenerse, un periodo que asusta porque parece vacío, pero es exactamente lo contrario, es un periodo lleno de códigos nuevos reacomodándose. Muchísimas personas se sienten culpables cuando este periodo aparece, piensan que algo está mal, que están perdiendo tiempo, que están retrocediendo, pero nada de eso es verdad. Están renaciendo, y el renacimiento siempre requiere un intervalo de silencio, siempre. Quiero que te lo lleves así. Si tu alma te está pidiendo que te acuestes no es porque quiera que te detengas, es porque quiere que te prepares. Está limpiando la percepción, está reorganizando tu campo, está ajustando tu frecuencia, está alineando tu energía con una versión de ti que todavía no conoces. Una versión que solo podrá manifestarse si le das el espacio para hacerlo. Y te invito a que, mientras escuchas esto, pienses en una palabra que represente cómo te sientes en este proceso. Solo una palabra. No la digas ahora, no la escribas ahora, solo obsérvala. Esa palabra será tu ancla, y cuando llegue el momento de compartirla en los comentarios, será tu declaración de que estás entrando en una reorganización profunda. Cuando observas ese impulso de quedarte acostado, de no moverte, de mirar el techo como si fuera un espejo cósmico en el que se reflejan todas tus posibilidades no vividas, algo dentro de ti empieza a mostrarte una verdad que casi nunca quieres escuchar. Tu alma no está cansada, está hablando, pero habla en un idioma que la mente cotidiana no comprende, porque la mente quiere productividad, quiere listas, quiere resultados, mientras que el alma solo quiere coherencia. La incoherencia pesa, y ese peso se siente como desgana, como apatía, como un letargo extraño, pero no es enfermedad, es comunicación. Y si permites, aunque sea por un instante, escuchar sin miedo ese mensaje, te das cuenta de algo sorprendente. No deseas estar acostado porque eres flojo, ni porque la vida te supera, deseas estar acostado porque la estructura de tu látiz está vibrando en un nivel que ya no encaja con la forma en que estás viviendo. Es como llevar los zapatos equivocados durante años y que un día por fin te los quites. El alivio es tan grande que no quieres volver a ponértelos, no quieres regresar a la identidad vieja, al ritmo viejo, a los compromisos que ya no se alinean con tu expansión. Eso es lo que muy pocos entienden, que el cuerpo no habla en metáforas, pero el alma sí, y cuando hay una desalineación entre ambos, el cuerpo empieza a usar el lenguaje del alma para detenerte. Por eso te acuestas, por eso te retraes, por eso te desconectas de todo afuera, para poder escucharlo de adentro, y esa pausa, ese freno, ese no quiero hacer nada, es uno de los fenómenos más profundos que el ser humano experimenta cuando está entrando en una fase de reorganización interna. Es como si la látiz, esa red divina que sostiene y crea tu realidad perceptual, hubiera detenido el flujo para reacomodar los patrones, los campos, las conexiones que ya no funcionan. Y eso es fascinante, porque cuando lo entiendes, cuando lo ves claramente, ya no te culpas, ya no te juzgas, ya no te dices que deberías estar haciendo mil cosas, empiezas a honrar el silencio, a honrar la pausa, a honrar esa especie de vacío fértil donde todo se está moviendo, aunque parezca que nada pasa. He visto a tantas personas confundirse en ese momento, pensando que han perdido el camino, cuando en realidad lo acaban de encontrar. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, te voy a pedir que escribas una palabra que energéticamente ancle lo que vas a descubrir hoy, una sola, pero no te la diré todavía. Quiero que la sientas cuando llegue el momento, quiero que la palabra te encuentre a ti, porque esta experiencia no es intelectual, es vibracional. Déjame llevarte un poco más profundo, porque sé que estás sintiendo esa mezcla entre cansancio espiritual y lucidez creciente. Es como estar acostado físicamente pero de pie internamente, mirando tu vida desde una altura distinta, y mientras lo haces empiezas a notar detalles. Ciertas personas ya no encajan, ciertas conversaciones ya no resuenan, ciertos espacios ya no te sostienen, y no lo puedes forzar, no lo puedes ignorar, porque una vez que tu conciencia ve, no puede desver.
Aquí empieza la segunda capa de esta verdad. Tu deseo de quedarte quieto no es un deseo de inactividad, es un deseo de alineación, y para alinearte necesitas silencio, necesitas pausa, necesitas rendirte a la reconfiguración, porque tu campo está recibiendo información nueva, conexiones nuevas, posibilidades que antes no existían en tu repertorio perceptual. La teoría sintérgica explica esto de forma muy precisa. Cuando la interacción entre el campo neuronal y la látex aumenta en complejidad, el organismo tiende a entrar en estados de aparente quietud, no porque esté haciendo menos, sino porque está procesando más de lo que nunca antes ha procesado. ¿Ves lo increíble que es eso? Lo que tú sientes como un deseo de no mover un dedo, en realidad es un proceso de reorganización perceptual tan profundo que tu sistema necesita suspender las actividades externas para integrar las internas. Es como un ordenador que no puede abrir más ventanas porque está actualizando todo el sistema operativo. Pero aquí viene algo aún más revelador. Ese agotamiento extraño, esa flojera que casi te preocupa, no viene del mundo, viene de ti, de tu expansión, de tu crecimiento, de tu despertar, de la parte de ti que ya no soporta hacer lo que siempre ha hecho. Y esa parte no se va a callar, no se va a retirar, no va a negociar. Esa parte viene a liberarte, no a complacerte. Por eso cuando estás acostado y no quieres moverte, la pregunta no es por qué estoy así, sino qué quiere decirme mi campo. Y si prestas atención, sientes un llamado, no un llamado a actuar, sino un llamado a escuchar, a mirar hacia adentro, a ver que lo que te está pidiendo tu alma no es descanso, es reorganización. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que necesitan motivación, disciplina, fuerza de voluntad, pero no, lo que necesitan es entendimiento, porque cuando entiendes el mecanismo deja de asustarte, cuando entiendes el proceso, dejas de pelear con él, y cuando sueltas la resistencia, la transformación empieza a fluir sin esfuerzo. A veces la vida te acuesta para levantarte distinto, a veces la vida te frena para que cambies de dirección, a veces la vida te apaga para que dejes de consumir energía en lo que no es tuyo, y si sigues aquí escuchando, es porque algo dentro de ti ya reconoció esa verdad, aunque aún no la haya entendido del todo. Hay un instante muy sutil, casi imperceptible, en el que tu alma deja de hablarte en susurros y empieza a mover toda tu energía desde las raíces. Y eso no se siente como una epifanía luminosa ni como una revelación explosiva. Se siente como ganas de no hacer nada, como si tu cuerpo dijera hasta aquí, como si tu mente se desinflara y se rindiera a una especie de silencio inibetible. Ese instante es sagrado, porque marca el punto exacto donde tu percepción comienza a deshacerse de lo viejo. Y es curioso, porque mientras estás acostado mirando al vacío, creyendo que te estás perdiendo la vida, en realidad la estás recuperando. Estás desmontando piezas internas que llevaban años mal colocadas, estás liberando tensiones que ni siquiera sabías que cargabas, estás confrontando sin hacer ningún movimiento visible las capas más profundas de tu propio campo. Tu no hacer está haciendo muchísimo más de lo que tu entendimiento cotidiano puede registrar. Aquí es donde entra la belleza de la látiz, esa red invisible que sostiene la realidad que experimentas. Cuando tus patrones mentales, emocionales y perceptuales empiezan a fracturarse, y siempre se fracturan antes de expandirse, la látiz reorganiza las posibilidades. Eso significa que tu campo está cambiando rutas internas, conexiones, significados. Tu mundo entero se está reconfigurando, y ese proceso requiere un nivel de energía tan alto que el cuerpo, en su infinita sabiduría, decide reducir la actividad física para sostener la actividad interna. Por eso te sientes así, por eso tu cama se ha convertido casi en un templo, porque ahí acostado estás recibiendo información, actualizando tu percepción, limpiando el ruido acumulado, rompiendo congruencias falsas que ya no te representan. No es depresión, no es pereza, es expansión. La teoría sintérgica siempre lo dijo, la percepción no es pasiva, es un acto creativo constante. Y cuando tu creación interna ya no coincide con tu manera de vivir, ocurre un desfase. Ese desfase agota, ese desfase pesa, ese desfase te tira a la cama, pero no para destruirte, sino para recolocarte. Y quiero confesarte algo que quizás sientas en tu propia piel. Cuando estás en ese estado de quiero estar acostado todo el día, normalmente también aparece una sensación rara. No es tristeza, no es alegría, no es ansiedad, es algo en medio, un espacio gris, una especie de neblina existencial. Pero esa neblina no es un error, es el puente, es el intervalo entre un yo que está muriendo y un yo que está naciendo. Y nadie nos enseña a honrar ese intervalo. Nadie nos dice que es normal sentir que tu energía se repliega cuando estás mutando por dentro.
Nadie nos explica que el alma tiene sus propios ritmos, y a veces sus ritmos no coinciden con los de tu agenda, tu trabajo, tus obligaciones. Pero te digo algo con toda claridad, desde el lugar más sincero que puedo transmitir: si tu alma te está pidiendo descanso, silencio, quietud, desconexión, es porque está preparando un salto. Nadie descansa antes de seguir igual, se descansa antes de cambiar, y ese cambio no surge de forzar, ni de exigirte, ni de ponerte metas, surge de permitir, de rendirte a lo que ya está ocurriendo dentro de ti, porque lo quieras o no, estás cambiando, estás mutando, estás abriendo capas de conciencia que antes no estaban disponibles, y el proceso se siente como un apagón, pero no te asustes por el apagón es el momento exacto donde la chispa nueva está por aparecer. Lo digo de nuevo, cuando tu energía cae, es porque tu campo está subiendo. Parece contradictorio, pero no lo es. La caída energética externa es el efecto secundario de una expansión interna. La sintérgica lo explica perfectamente. El incremento de complejidad en el campo perceptual demanda energía y el organismo la redistribuye, priorizando lo interno sobre lo externo. ¿Y qué significa eso en tu vida práctica? Significa que lo que estás viviendo no es un bloqueo, es una transición. Significa que tu alma no se ha detenido, se ha replegado para impulsarte desde adentro. Significa que no estás roto, estás en actualización. Te voy a pedir que respires un momento mientras escuchas esto, porque quiero que lo sientas, no que lo entiendas. Hay procesos que el intelecto no puede sostener, pero el cuerpo sí. Y sé que lo has sentido, esa mezcla de cansancio con intuición, de desgana con lucidez, de apatía con un presentimiento extraño de que algo se está acomodando. Esa sensación no es confusión, esa sensación es señal, es guía, es brújula. Y aunque parezca que estás solo, no lo estás. Todos los seres que han despertado han pasado por este mismo punto, ese momento donde la vida se detiene sin detenerse, donde el cuerpo descansa sin descansar, donde la mente se apaga para reorganizar la luz. Lo estás viviendo porque estás listo, y aunque no lo creas, estás más cerca que nunca de una claridad que cambiará por completo la forma en que te relacionas con tu existencia. Pero aún no hemos terminado. Todavía queda una parte profunda donde entenderás qué hacer con esta energía, cómo atravesar esta fase sin resistencia y cómo convertir este aparente cansancio en un renacimiento. Y ahora quiero que escuches esto como si te hablara directamente al alma, porque de verdad lo hago desde ese lugar. Todo lo que has sentido últimamente, el cansancio, la desmotivación, las ganas de acostarte todo el día, el silencio extraño que ha llenado tu mente, no es un final, es una preparación. Es el espacio donde tu conciencia se libera del ruido para poder escuchar la verdad que siempre estuvo contigo. No estás perdiendo el rumbo, lo estás encontrando. Estás en ese punto exacto donde la energía se recoge para tomar impulso, igual que el universo entero se contrae antes de expandirse. Y tú eres una expresión viva de ese mismo movimiento cósmico. Cada pensamiento, cada emoción, cada fragmento de tu historia está siendo recolocado dentro de tu campo, dentro de la látiz, con una precisión casi divina. Porque sí, tu alma sabe exactamente lo que hace cuando te pide detenerte. Te pide descansar porque está editando tu realidad. Te pide silencio porque está reordenando tus percepciones. Te pide que te acuestes porque desde ese estado puede trabajar sin interferencias. Puede corregir fracturas. Puede alinear tus deseos con tu propósito. Puede liberarte de patrones que ya no encajan con la persona que estás empezando a ser. Y sé que a veces duele. Sé que a veces se siente como si te estuvieras apagando. Sé que tu mente te insiste en que deberías hacer más, moverte más, ser más productivo. Pero tu alma no quiere productividad, quiere verdad, quiere coherencia, quiere reparación, quiere que regreses a ti. Esa quietud que te envuelve no es pereza, es calibración. Ese vacío que aparece cuando te acuestas no es estancamiento, es un pasaje. Ese silencio que sientes dentro no es ausencia, es espacio, un espacio limpio, fresco, puro, listo para recibir la versión de ti que está tratando de nacer. Y quiero que entiendas algo que quizá nadie te ha dicho. No tienes que pelear contra este proceso, no tienes que forzarte a estar bien, no tienes que luchar contra tu energía. Lo único que te toca ahora es permitir, respirar, soltar, dejar que la reorganización natural de tu campo complete su ciclo, porque cuando termine, y lo hará, no vas a reconocerte, vas a mirarte con una claridad nueva, vas a sentir una fuerza interna que no viene de la mente, sino de otra capa más profunda. Vas a despertar con motivación sin motivo, con ganas sin explicación, con una visión que no te cabe en el cuerpo. Es la expansión después de la contracción, es la luz después del silencio, es el renacimiento después de la caída. Cuando ocurra lo vas a saber, no porque te lo explique yo, sino porque tu alma te lo va a mostrar, con una certeza tan nítida que no vas a necesitar palabras.
con una dirección tan clara que no vas a necesitar señales externas. Vas a sentirlo y vas a levantarte no porque debas, sino porque naturalmente te nace. Pero antes de cerrar necesito pedirte algo importante. No para mí, sino para ti y para todos los que están escuchando este mensaje contigo. Lo que estás viviendo es profundo y compartirlo abre caminos para otros que también están pasando por lo mismo y creen que están solos. Así que quiero pedirte que escribas en los comentarios una palabra que resuma lo que estás sintiendo en este momento. Solo una, la que salga sin pensar, la que vibra en tu pecho, la que te define ahora, en este proceso, en este tránsito. Esa palabra será una forma de decirle al universo, estoy aquí, sigo, confío, y al mismo tiempo será una forma de crear comunidad, de mostrar que no estás aislado, que otros están respirando contigo dentro del mismo silencio sagrado. Así que deja esa palabra abajo, la que nazca, la que te llame, la que resuene, porque este camino no se recorre solo, y porque tu alma, igual que la mía, igual que todas, siempre supo hacia dónde iba,